Da inicio el radar alternativo de hoy lunes 19 de diciembre del presente año 2016 y como todas las tardes, pues lógicamente aquí a la vera de el siglo XXI, ese portentoso lugar donde se han hecho todos los grandes eventos, aquí conmigo Loreta. Buenas tardes, don David, May, buenas tardes, tengan todos buenas ustedes. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rojo, Lore, don David. con el pelo suelto. Ah, sí. Ay, de negro con blanco. Tiene un nombre esta pinta. Sí. Es Príncipe de Mascota, Gales. ¿no? Ah, sí, Príncipe Ah, de Gales. Príncipe de Gales. Ajá. Ok. Muy Así bien, es. muy bien. Y hoy, pues, sin el tucho, Sin el tucho. el recogido de pelo. Ah, no, bueno. A veces hay que cambiarle. Bueno, de veras. pero, pues, y usted de cuadritos. a lo que venimos y a lo que te turge Chencha, hoy las noticias de la localidad. Claro que sí, vamos con nuestras notas locales. El plantel Mérida 3 fue sede del evento Play Mind. El mundo está hecho de historias, en el que 3 egresados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado del Yucatán, el CONALEP, hablaron sobre su carrera profesional, hazañas personales y experiencia adquirida. El director general del Substema, doctor Manuel Carrillo Esquivel, mantiene el vínculo y apoya por medio de diversos departamentos a los egresados que fueron ganadores de medallas y premios académicos, culturales y también los que participan en las ligas deportivas y aquellos que desde su empresa o universidad retoman a su alma mater para realizar sus prácticas profesionales o para laborar. Y ríos de gente invadieron los comercios del centro de la ciudad y plazas comerciales en lo que fue el último domingo previo a la Navidad. Y siendo de acuerdo con los propios comerciantes y prestadores de servicio, el mejor en ventas en lo que va del año, con un poco más de un 50%, e incluso algunos reportaron hasta un 70% con respecto a las semanas anteriores. Y es que prácticamente todas las condiciones se dieron ayer, con un clima cálido y que la mayoría de los trabajadores ya recibió su aguinaldo u otras prestaciones, por lo que aprovecharon el día inhábil para realizar compras para la cena de Nochebuena, regalos y ropa para estrenar. En un recorrido por plazas comerciales del norte de Mérida, los estacionamientos estuvieron llenos, lo que da una rápida idea de la cantidad de gente en dichos establecimientos, siendo las tiendas departamentales, boutiques y zapaterías las que estuvieron a reventar. Y variado es el arsenal de pirotecnia que se puede conseguir estos días en los negocios establecidos ubicados en la calle 65, entre 54 y 56 del centro histórico, donde los hay de varios precios, desde 5 pesos por unas simples luces hasta de 800 por una serie de cañones de luces multicolores. En un recorrido por varios negocios del ramo se observó que estos productos de pólvora tienen buena demanda, aunque según dijeron los propios encargados es cuando se acerca el año nuevo, cuando las ventas se disparan, pues la gente acostumbra a quemar el viejo y despedir el año reventando bombitas, petardos y lanzando cohetes. En la calle, tanto del primer cuadro de la ciudad como en los cruceros, aún no se ven vendedores ambulantes de la pirotecnia, pero se espera que de este comercio del tipo de productos aumente el próximo fin de semana. Y ante el incremento de los insumos, sobre todo de los importados de Estados Unidos, el sector restaurantero ajustará el precio de sus productos en las próximas primeras semanas del año que entra. Adelantó la Cámara Nacional Restaurantera y de Alimentos Condimentados. El presidente de la CANIRAC, Carlos Campos, indicó que ante la incertidumbre financiera en que se vive en todos los sectores por los cambios de las políticas económicas de Estados Unidos, el sector restaurantero ajustará los costos de sus platillos. En el área restaurantera, las inversiones de las franquicias que son en dólares les afecta directamente, por lo que debe bajar la suma de inversiones que pronosticaban para el próximo año por el aumento del dólar.
Y con un fin de plantear los términos posibles de hermanamiento entre Chichén Itzá y la ciudad de Petra, en Jordania, para celebrar los 10 años de haber sido nombrada Maravilla del Mundo Moderno, representantes del gobierno del Estado sostuvieron esta semana una reunión con el embajador de ese país. En entrevista con el jefe de despacho del gobernador y asuntos internacionales, Eric Rubio Bartel, dijo que para este fin revisarán las condiciones y términos para realizar este acuerdo el próximo año. El funcionario recordó que anteriormente ya se tuvo lugar un hermanamiento con Anhui, China, en 2014, y en enero de 2016 se hizo lo propio con Chengdu, provincia de Sichuan, también en China. Y estas son nuestras notas locales. Don David, vamos con usted. Bueno, pues ahora vamos a enterarnos de lo que sucede en el ámbito del territorio nacional y también alguna cosa por ahí del ámbito internacional. May, ¿qué traes por allá? Así es, pues antes de que termine el año, los partidos políticos deben pagar el adeudo acumulado por las contribuciones obrero-patronales que deben desde 2015 por más de 626 millones de pesos, advirtió el consejero del INE, Arturo Sánchez. Recordó que los institutos políticos deberán cubrir en su totalidad esta cantidad, o de lo contrario serán sancionados. El instituto con mayor deuda es el PRD, que debe pagar 332.800.000 pesos, seguido por el PRI y el Partido Verde. A partir del 2017, los consumidores pagarán $1 de impuesto especial por cada litro de productos lácteos saborizados, como sucede con los refrescos, informa el Servicio de Administración Tributaria. Se trata de las bebidas de leche con sabor, que muchas veces forman parte del refrigerio que llevan los niños a la escuela. La disposición se dará a conocer en un anexo integrado a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, que se publicará en el Diario Oficial. Miles de personas tomaron las carreteras del país ante el inicio del periodo vacacional. Según Caminos y Puentes Federales, la autopista con mayor flujo de viajeros en el territorio es la de México-Querétaro, que reporta 48 salidas por minuto. Por el aumento del flujo vial, la Policía Federal recomienda extremar las medidas de seguridad al manejar y revisar el vehículo antes de salir a un destino turístico. Por otro lado, el exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra fuera del país, por lo menos desde principios de noviembre, afirmó su abogado. La defensa de Duarte dio esa versión en un escrito fechado el 4 de noviembre y presentado ante el Juzgado 37 Civil de la Ciudad de México. La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por informes que lleven a su captura al ser acusado por lavado y delincuencia organizada. A poco más de 6 meses de la fecha en la que presentará su renuncia al ejercicio de la vida sacerdotal, el cardenal Noberto Rivera Carrera negó haber sido protector de pederastas. Se ha demostrado que son falsos aquellos hechos que han puesto como causa de la denuncia, por ejemplo, que yo he protegido a pederastas. Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta. De hecho, aquí en la arquidiócesis, al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias. Incluso reconoció, sí es cierto, que esos casos tan dolorosos de pederastía han ocurrido en nuestro país, pero en todos los casos de los que se ha enterado la arquidiócesis ha habido una investigación interna. El Papa ha emitido un castigo y las autoridades judiciales han sido enteradas. Pues así están las cosas en nuestro país. Bien, pues entonces ahora daremos paso a la nota del día. Le hemos llamado así porque pues es un artículo del analista político Antonio Salgado Borge, quien escribe en el portal Sin Embargo lo siguiente. Escuchen ustedes. El cinismo de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón y Hinojosa al afirmar que quiere que marinos y soldados regresen victoriosos a sus cuarteles, cuando su marido, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los envió a la guerra, y cuando sabe de primera mano que no hay victoria posible, es escalofriante.
que Zavala haya elegido el 10º aniversario de la guerra iniciada por Calderón para hacer este comentario. Es como sus aspiraciones presidenciales, ofensivo para la inteligencia y la memoria de los mexicanos. Ante la magnitud de nuestra actual crisis humanitaria, es difícil hablar de esta guerra bestial sin indignarse. Y me parece que sería un error intentar contener esta indignación, pretender matizar lo ofensivo con un tono neutral que ayuda a allanar el camino hacia su aceptación como algo normal. Es verdad que después de 10 años de guerra, los descabezados, las fosas, las carreteras intransitables, los retenes de todo tipo, las armas largas en las calles y la narcocultura son parte de nuestro paisaje cotidiano. Pero es justamente por ello que no debemos asumir un tono neutral ante la violencia escandalosa que carcome a nuestra sociedad. Por el contrario, en el aniversario de la peor decisión tomada por un presidente mexicano en el siglo XXI, tendríamos que recordar que esta crisis no se inició sola. Poner el reflector sobre los culpables, que los hay con nombres y apellidos, empezando por Felipe Calderón, señalar una y otra vez que esta aberración no puede ser nuestro normal y que la barbarie no es nuestro destino. Bien se dice que cuando una guerra dura lo suficiente, se corre el riesgo de olvidar sus motivos. Muchos de quienes votaron en el 2018, votarán en el 2018, probablemente no tengan recuerdos de otra versión de México. Por mencionar un ejemplo, antes del 2006, nuestro país era transitable prácticamente de cabo a rabo. Es cierto que en el México del 2006 había también pobreza, corrupción, desigualdad, policías inoperantes y muchos de los bien conocidos problemas nacionales. Y estos grandes temas se estudiaban, debatían y desde luego preocupaban. Pero la violencia no estaba entre nuestras principales preocupaciones. Desde luego que lo anterior no significa que en México no hubiera narcotraficantes, pero el tema se reducía virtualmente a lo siguiente: droga que se producía y transportaba a través de nuestro país hacia la piscina de los Estados Unidos. El michoacanazo. Pero Felipe Calderón se convirtió en el presidente días después y que días después decidió mandar al ejército a Michoacán. Luego, quizás inspirado por la misma náusea o su musa que desquició a Rodrigo Duterte, Calderón buscaría extender este modelo que entonces lo único que le había producido eran aplausos y convertirlo en el único tema de su agenda. Dos fueron los pretextos que justificaron esta imperdonable decisión. El primero fue la guerra que era indispensable para evitar que la droga llegue a tus hijos. Pero en México no había un problema de consumo de drogas. Menos del 1% de la población era adicta a alguna sustancia. El segundo fue que había que frenar los ataques de criminales a la población. Sin embargo, tal como registra un multicitado artículo en la revista Nexos del 01/01/2011, entonces México era un país pacificado, tanto para nada. Legitimarse. Pocas dudas quedan de que Felipe Calderón inició esta cruzada con la intención de legitimarse tras la amplia percepción de fraude electoral y sin haber sido votado por más de una tercera parte de los mexicanos. Apenas unos años antes, George W. Bush había logrado pasar, de acuerdo con la encuestadora Gallup, de 51% a 90% de aprobación en un mes, justo después de iniciada su guerra contra el terror, que despojó a ciudadanos estadounidenses de derechos fundamentales y dejó a su país quebrado económicamente. La guerra de Calderón siguió una ruta paralela, pero en el colmo de la estupidez, esta guerra se desarrolló dentro del país del entonces presidente. Calderón empujó durante 6 años su estrategia y transformó decisivamente para
muy mal a México. Felipe Calderón nunca quiso terminar con este insentido. Increíblemente tampoco se ha querido que el actual sexenio en el que se ha optado por administrar la crisis, esto a sabiendas de que la guerra de Calderón continuada por Enrique Peña Nieto, no podrá nunca ser ganada. No se puede evitar a balazos que la droga llegue a tus hijos, ni se puede decir que debemos mantener la violencia para terminar con la violencia. ¿Por qué? No lo olvidemos, fue la guerra la que inició la violencia. Poco lo comentan nuestros funcionarios, pero la estrategia seguida hasta hoy en México es tomada como ejemplo internacional de la peor forma de intentar reducir el tráfico y consumo de drogas. Y si no, pues véanse los informes de la OEA en el 2013 o la Global Commission on the Drugs Policy en el 2014, pero nuestros representantes no están escuchando. Hay muchas formas de leer esta terquedad insultante. Me parece que a estas alturas debiéramos incluir el egoísmo y la mezquindad sin límite de muchos de nuestros gobernantes en nuestra evaluación de por qué, a pesar de todas las evidencias en contra, estos parecen aferrarse a seguir haciendo lo mismo, dice Edgardo Buscaglia. Han planteado desde hace años que mientras no haya estrategias para perseguir flujo de dinero o encarcelar a los políticos cómplices, todo combate, el narco será una simple fachada. Por su parte, Sergio Aguayo ha documentado la magnitud del tráfico de armas de Estados Unidos a México y a partir de este análisis de esta naturaleza serios y críticos, es posible distinguir que hay grandes beneficiarios del oscuro gasto multimillonario, por ejemplo, en armas y cuarteles secretos, o que legalizar las drogas implicaría que entren miles de millones de pesos a las arcas públicas, mientras que si estas son ilegales, los funcionarios en turno son los encargados de cobrar esos impuestos. Pero no todo está perdido ni estamos condenados. En el 10º aniversario de nuestra guerra, medios serios como Sin Embargo, MX, Aristegui Noticias, Reforma, Proceso, Animal Político, Luces del Siglo y Opinión de Yucatán han publicado invaluables recuentos periodísticos de lo acontecido a lo largo de esta tragedia. También se ha escrito decenas de análisis críticos exigiendo terminar con este sinsentido. 10 años después de que Calderón iniciara su guerra, la buena noticia es que a estas alturas hay un veredicto claro de su resultado: monumental fracaso. Las fotografías de Calderón vestido de verde olivo quedarán como estampa del individuo de miras cortas y delirios largos que incendió a un país para salvarse a sí mismo. La prensa nacional lo bautizó como el comandante supremo Chiricuto. Aprovechando este oxigenante momento de lucidez, el cambio radical del enfoque hacia las drogas debiera ser de los grandes temas rumbo al 2018. Los partidos políticos y sus aspirantes presidenciales tendrían que estarse peleando el micrófono para gritar de cómo solucionarán esta tragedia humanitaria. Tendrían que estar planteando, como lo sugirió el analista Alejandro Hopp hace unos días, esquemas racionales para terminar con la violencia. Pero esto no ocurrirá si la guerra no es suficientemente repudiada. Mientras esto no suceda, seguiremos viviendo en un país en el que la esposa de Felipe Calderón puede darse el lujo de manifestar su deseo de regresar a los soldados victoriosos a sus cuarteles y soñar con ser presidenta, colofón, y mejor lo dejo sobre la mesa. Queda para ustedes. Pues bueno, realmente vino a destapar Calderón algo que estaba. O sea, hizo la alfombra así y vio que había un montón de cosas que se estaban dando y que de alguna manera en el narcotráfico la gente estábamos dormida en ese aspecto o lo dejábamos en paz.
y nos preocupábamos pues por otras cosas como el alza de esto, el alza del otro, que no me alcanza para eso, que no me alcanza para eso. Pero no había la violencia que se generó a partir de ese momento, a partir de Calderón. Y pues bueno, lo que él argumenta de alguna forma es que él los encarcelaba y luego los demás jueces los sacaban. Entonces, pues bueno, él tal vez quiso hacer una chamba correcta y pues no lo dejaron. Guerra es guerra, la guerra es mala en todos los sentidos, pero ¿cómo te puedes poner a dialogar cuando el otro combatiente pues son delincuentes? A final de cuentas creo que sí ha sido una guerra perdida por todos los muertos que han habido y que no se ha logrado solucionar nada. Sin embargo, me gustaría a mí decir que ¿cuánto dinero también da Estados Unidos para perseguir a los delincuentes? A perseguir a estos narcotraficantes. Incluso tengo entendido que hubo una operación que le llamaron Operación Mérida, en donde era precisamente el ponerse de acuerdo estos dos países para combatir a los narcotraficantes. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos paga y México tiene los muertos. Así es como se maneja esto. La sangre corre acá. Mira, en realidad, pues tienen ustedes dos toda la razón y pues es inobjetable de que en México las cosas no se van a poder remediar a corto plazo, ni a mediano plazo. Esto es ya una cosa que se ha enraizado en muchas gentes que se han visto beneficiadas con dineros del crimen, porque esa es la realidad. Y esto está en primera instancia en autoridades que tienen que perseguirlo. Se ha documentado incluso con libros y con folletos y con investigaciones y todo, cómo han penetrado a las policías municipales, a los del Estado, a los federales incluso, y también ahora pues a las Fuerzas Armadas del país. Incluso a los servidores públicos. Regresar, sí, bueno, eso ya es por seguimiento, de entrada en primera instancia. Todos sabemos que pues los vehículos que transportan estos cargamentos les dan viabilidad, o sea, paso libre en garitas y en aduanas y en todos lados. Y bueno, pues siguen mandando el veneno hacia ese país, y ese país lo que hace es retribuirte, ya no te paga solamente con dinero, ya no te demanda grandes cantidades de dólares, sino te manda también armas para que te protejas, y también te deja una parte de la droga para que tú distribuyas entre toda la gente que está al servicio de esto, y lo que se hace como el narcomenudeo. Esto está documentado, perfectamente documentado. El más reciente fue el de esta muchacha Anabel Hernández, que habla acerca del problema que se generó en Guerrero. Con los 43 estudiantes. De los 43 estudiantes, y en el que involucra al ejército, al ejército que estaba en la plaza. Sí, y que a final de cuentas iban por un cargamento de heroína, nada más ni nada menos que de $2 millones, ¿no? ¿Qué tal? Así es, que se les estaba yendo un buen cargamento. Así es. Y esto es lo que ha estado sucediendo. No sé si ustedes tengan otro punto de vista. No, sí, por supuesto que el negocio sigue y seguirá dando de qué. Y qué malo para los mexicanos, porque realmente aquí lo que estamos padeciendo en cuanto a violencia y la inseguridad, ya no se puede ir libremente. Ahorita, por ejemplo, en la época vacacional de sembrina. Sí, la verdad es que agarras tu carro y que te vayas a pasear a Querétaro o a Michoacán o a cualquier lado de por allá. Antes como que sabíamos que se daban entre grupos, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora, si estás con tu familia en un restaurante y se le da la gana de venir un grupo armado y hay ahí comiendo a alguien, balacean a todo el mundo. O sea, antes era como que entre grupos, pero ahora ya, pues ya niños, la mujeres. población inerme, pues paga los platos rotos, ¿no? Así. Claro, ya son cosas que se dan inclusive en las propias carreteras, porque ya no sabes si confiar
en un convoy militar que se supone que están para cuidarte a ti, ciudadano, o no sé si te van a estafar, no sé si te van a robar, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que a lo mejor el haber tomado la conciencia de haber hecho una guerra contra las drogas no estuvo mal. Lo que estuvo mal es no habernos capacitado en cuanto a toda esa corrupción que iba a desenfrenar el crimen, la guerra contra la droga. Pero ahí hay un error. El error de llamar guerra a algo. También. La guerra nada más se puede hacer entre naciones. Y aquí se está haciendo entre nacionales. Entonces sería lo que llamaron en aquel entonces por el Che Guevara la guerra de guerrillas, no guerra. Pero esto es la guerra contra el crimen, pero es una equivocación. La guerra de un ejército nacionalista no puede ser en contra de quien sea el más bandido del mundo. Tú no puedes mandar al ejército a hacer ese tipo de trabajo, porque no están entrenados para eso. Ya lo dijo el general secretario, ya lo dijeron todos, ya lo reconoció el mismo presidente de la República, y todavía sí hay quienes dicen, y aquí se quieren adornar políticamente, diciendo que ahora sí que regresen. Entonces fue una equivocación sacarlos a la calle. Y ahora sí que regresen victoriosos. ¿Cuál victoria si todavía seguimos peor que antes? Entonces, esto es lo que está sucediendo. No es echarle la culpa solamente a las autoridades, es también ver los grandes errores cometidos y que finalmente pues alguien tiene que ser el responsable, y tiene nombre y tiene rostro y tiene todo. Es una situación que no puedes abrir la boca nada más para decir yo no quiero cargar con las culpas de fulano, de Abraham. No, es que todo esto tiene una responsabilidad. E incluso el expresidente Calderón tiene demandas internacionales contra derechos humanos en la Haya y en organismos internacionales, donde lo tienen que juzgar y se tiene que saber exactamente qué está sucediendo. Hay muchas cosas todavía atoradas por allá, pero bueno, nosotros lo que queríamos era dejar en claro qué es lo que está diciendo esta señora, de que quiere que regresen los soldados al cuartel. Bueno, ahora es más difícil que ellos regresen al cuartel, porque además los mismos analistas, grandes analistas, están viendo la investigación del negocio que representa tener al ejército en la calle. No sé qué. Pues sí, ya no hay vuelta de hoja, yo creo. Va a ser muy difícil. Bueno, pues con ese mensaje les dejamos hoy lunes. Pues ustedes lo analicen, que lo piensen, que todo lo que leen, que vean en la prensa escrita o lo que escuchan y ven por la televisión o por la radio, piensen y ustedes juzguen por qué y todo lo demás que conllevan estas cosas. Muchas gracias, Loreta. Buenas tardes, don David. Gracias Muchas a gracias, usted, May. No, ¿de qué? Al contrario. Y a ustedes, que esta semana sea el inicio de un gran fin de semana navideño. Ahora sí, venga la Nochebuena y venga la Navidad. Gracias.